El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno al que vosotros no conocéis, a quien viene detrás de mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estos domingos, como ustedes saben, y como lo van poco a poco graduando las velas del Adviento, tratan de prepararnos espiritualmente para celebrar con mucha dignidad y amor el nacimiento de Jesús. Hace 8 días, decíamos, había que prepararse examinando el corazón de acuerdo a la aparición de Juan Bautista en el escenario del Adviento. Preparad los caminos del Señor, rellenad los valles, cortad las colinas y haced una gran avenida a la llegada del Señor, tomando los textos del segundo Isaías. Y decíamos que eran metáforas en el sentido espiritual del término. Se trataba de orografías interiores. Se trataba de examinar cuál era nuestra situación en relación con Dios y con los hermanos para poder celebrar la Navidad. Era un domingo penitencial, diríamos así. Hoy sigue advirtiéndonos Juan también que es la voz del que clama en el desierto: enderezad los caminos del Señor. Pero el término que viene desde el siglo VI, caminando con este domingo, es el término alegraos. En aquel latín que hablaban en ese tiempo y que se quedó con ese nombre, se decía gaudete. Es la segunda persona del imperativo del verbo alegrar, gaudio. Gaudetes, alegraos. Y esa es la nota de este domingo, la nota fundamental del domingo. ¿Qué cosa es la alegría? Porque yo creo mucha gente confunde el bienestar con la alegría. El bienestar lo proporcionan los sentidos y tiene que ver precisamente con algún satisfactor sensorial,
vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pero esa no es alegría, es un estar bien momentáneo que se esfuma entre los dedos muy rápidamente y siempre nos deja o sensación de fastidio o un poquito de la idea de muerte. Las sensaciones eso dejan. Y después de eso estamos siempre preparados en la cacería de la nueva sensación y nos vamos poco a poco envejeciendo, creyendo que somos felices cuando apenas nos hemos procurado un poquito de bienestar corporal. Si el ser humano solo fuera cuerpo, todos pasarían momentos agradables, vamos a llamarle así. Pero el núcleo central de nuestro ser es la capacidad de pensar y de amar. El cuerpo solamente es un instrumento de nuestro ser interior. Y cuando hablamos de alegría, se da solo a esos niveles, a niveles profundos, espirituales. Es algo intangible y por lo tanto también indefinible, que le da pues un regocijo profundo, cuesta trabajo decir las cosas, a todos los rincones de nuestro ser espiritual, que trascienden todo nuestro compuesto somático y espiritual, porque Dios, nuestro Creador, esa es la razón de la alegría, no es satisfactor, como decía yo, sensorial, hay que distinguirlo. Nuestro Creador y el que planeó nuestra existencia está con nosotros y sentimos su presencia que late cerca de nosotros. Nos damos cuenta de lo que dice el Salmo, que nos fue entretejiendo desde el vientre materno, que nos planeó desde toda la eternidad. A cada uno de nosotros, parecido a los demás, pero al mismo tiempo distinto uno del otro, en esa sabiduría eterna de nuestro Dios, pero sobre todo nos planeó con su corazón, porque Dios es amor. Y cuando nos vio caídos por el pecado, porque sabe que nosotros nos dejamos atrapar por las criaturas, eso es el pecado, alejándonos de Dios, es una definición de Tomás de Aquino acerca de la conversión. Cuando nos vio así, aborazados frente a las cosas de la tierra, frente a vanidades, frente a dinero, frente a lujos, siempre pensando enriquecernos con el verbo tener, cuando lo único que puede realmente enriquecernos es el verbo ser, cuando vamos reafirmando nuestros valores interiores. Cuando nos vio así caídos, nos amó tanto, o más bien no dejó de amarnos, y nos regaló lo más grande que tenía junto a sí, a su propio Hijo, como dice el Evangelio de este día, que nos recuerda el prólogo de San Juan en los versos 6 y 8, pero que empieza diciendo: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Y amó tanto Dios al mundo, capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, que nos regaló a su Hijo muy amado.
Y el Hijo se desprendió del poder y la gloria que tenía junto al Padre, como dice otro himno, porque estos himnos son confesiones profundas de la fe de los primeros cristianos, el himno a los Filipenses, del capítulo 2 de esa carta. Y se hizo uno, y vaciándose, dice allá ese canto, o sea, despojándose de todo, se hizo hombre igual a todos nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Y siguiendo a Juan, dice, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Asumió toda nuestra debilidad, todas nuestras dimensiones humanas. Es el Cristo, es Jesús, acuérdense bien del ministerio. Es el Jesús que le duele cuando una persona se va a quedar sola porque su único hijo lo llevan a enterrar allá en Naín. Se llena de misericordia. Es el mismo que se llena de misericordia, se le conmueven las entrañas, así se dice. Splagna, son entrañas. Se le conmueve las entrañas cuando ve a tanta gente que lo anda buscando, como ovejas sin pastor, que no tienen una razón vital, que no saben dónde está el oriente de sus vidas, que no tienen proyecto. Y eso le da tanto dolor. Y se pone a predicarles, y primero alimenta el corazón y después les multiplica los panes para darles de comer. Es el Jesús misericordia, encarnación visible de la misericordia del Padre. Imagen, como dice también la carta de Pablo a los Colosenses, imagen visible del Dios invisible. Es el mismo que llora frente a la muerte de su amigo Lázaro. Es el mismo que junto al pozo de Samaria recibe a esa mujer y adivina su situación, su búsqueda de felicidad equivocada, le transforma la vida para siempre. Es el mismo que dialoga con el gran magistrado judío llamado Nicodemo y lo lleva al núcleo central, lo lleva más allá de la ley en la que ellos estaban atorados. Y le dice, no, lo importante es nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu para poder vivir el reino, Nicodemo. Es el mismo que le transforma la vida a la Magdalena, que después de curarla de varias enfermedades, lo principal de todo es que le endereza la vida para siempre. Y esa fe va a crecer y va a crecer hasta hacerse amor sublime y perfecto, de tal manera que ya al final va a merecer que sea la primera persona a la que se le aparece el resucitado. Porque muy de madrugada, no sé cómo se las arregló para salir de las murallas de Jerusalén, se fue sin llevar nada en las manos, simplemente a estar cerca de donde estaba la piedra inamovible que cerraba el sepulcro, a llorar por el ser amado. Pues eso es exactamente el haberse hecho hombre, se hizo uno de nosotros. Cuesta trabajo, ya lo dije muchas veces, entender cómo Dios puede haberse empeñado tanto por una criatura tan pecadora y tan vil como nosotros. San Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, dice, apenas podrá haber a alguien que quiera morir por un hombre justo. Y Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos, lógicamente, adversos a todas las cosas divinas, cuando le habíamos echado la espalda a las cosas de Dios.
quiso morir por nosotros, arreglar nuestra situación, volvernos a dar la posibilidad de ser amigos de Dios y de entrar en una relación con Él. Si llegamos a redimensionar todo ese empeño del Padre, unido al trabajo redentor del Hijo, el Padre nos regala a su Hijo muy amado, y el Hijo no nos regala un par de zapatos, no nos regala un suéter, sino dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, allá en el capítulo 15 de Juan. Nos regala su vida. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos? Regresemos al tema de la alegría, si sabemos que Dios nunca nos ha dejado de la mano. Si sabemos, para la gente más simple, que de la misma manera que el buen pastor, cuando ve que falta una de sus ovejas, se va a buscarla y deja las 99, y cuando la encuentra la sube amorosamente sobre sus hombros y va y la vuelve a incrustar en el rebaño. Pues otra imagen preciosa para entender lo que Dios quiere de nosotros y la forma como Él nos quiere a cada uno de nosotros. Frente a tanto amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús, la respuesta debe ser de alegría. La alegría que sí, ciertamente se manifiesta en cambios radicales para esta fiesta. Es una fiesta y pues en las fiestas la gente se viste mejor, en la fiesta hay música, en las fiestas se arregla la casa, en las fiestas hay una comida especial, hay una cena especial en este caso. Dadas las circunstancias de esta pandemia, pues tendrá que reducirse el número de personas, pero pues, a lo mejor a la verdadera familia, a la única familia, podría ser como siempre se ha hecho, con la presencia de muchos amigos, pero pues ahora tenemos también que vivir las circunstancias que estamos viviendo en su dimensión estrecha, pero no en la intensidad de la significación de lo que celebramos. Que el padre de familia, la mamá, en nuestro mundo familiar, la mujer es más religiosa que el hombre normalmente, a diferencia del mundo judío y el mundo islámico. Aquí es la mujer, pues que el papá le toque leer el Evangelio, capítulo 2 de San Lucas, versos del 1 al 14, váyanlos preparando, que diga unas 3 palabritas a sus hijos antes de cenar, que pasen a besar al niño, porque seguramente en las casas cristianas entenderán que no puede faltar el nacimiento, que haya un villancico, Noche de Paz, que todo el mundo no sabemos, algo que manifieste nuestro amor y nuestra calidad de anfitriones de Dios, hecho niño. Tantos. Ya lógicamente no les voy a pedir que canten el Adeste Fideles, porque eso ya se olvidó, y eso ni los sacerdotes lo saben cantar, porque ya no saben latín, ni griego tampoco. Entonces, pero sí, nosotros siquiera, vamos pastores, vamos, ¿no? Que se sienta que que el centro de la cena es Jesús. No es esa influencia que hemos recibido de los pueblos sajones. No es el hecho simplemente de que estamos en familia, que nos abrazamos todos, de que otra vez estamos compartiendo algo y entre otras cosas regalos los regalos, el primer regalo es el don del Padre de su propio Hijo. Los regalos a la casa no los trae ningún gordito simpático, sino los trae
El Hijo de Dios los trae el Padre Celestial, ¿me entienden? Bueno, pues no perdamos esa cultura mediterránea, porque nosotros venimos del Mediterráneo, no somos de pueblos nórdicos, no fuimos evangelizados muchísimo tiempo atrás, cuando todavía se evangelizaba con los elementos básicos del núcleo central de la Buena Nueva. Los pueblos nórdicos se fueron evangelizados muy posteriormente, y ahí pues la Navidad es eso. Es el encuentro, el núcleo de esa Navidad es el encuentro amoroso entre las personas. El perdonarse algunas ofensas, el volver a cenar juntos, y ya se acabó todo. Esa es la fiesta, es pues algo parecido al Thanksgiving, ¿no? No tiene ninguna diferencia, allí no nace nadie, ¿me entienden? No, aquí estamos contentos porque Dios nos ama tanto que nos regaló a su Hijo. ¿Se quieren aprender una frasecita de Pablo? Bueno, ya Pablo de por sí aquí nos dice en la carta a los tesalonicenses que acabamos de ¿cómo se llama? De escuchar. Vivid siempre alegres. Carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Vivid siempre alegres. Primera carta a Tesalónica. Orad sin cesar. Dad gracias en toda ocasión. Y luego el Evangelio son primero tres versos del prólogo de San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Ese canto precioso, excelso, que canta la preexistencia del Hijo de Dios desde la eternidad. Tiene 3 versos dedicados a Juan Bautista. Otro de ellos es el verso 15. Pero todo el texto está dedicado precisamente a describir la preexistencia y la acción fundamental. Es un resumen de todo el Evangelio, de tal manera que Él vino para iluminar a todo hombre que viene a este mundo. A eso vino el Hijo de Dios. Porque en la antropología, en la forma de concebir que tenían los teólogos de aquel tiempo, es que Dios es luz. Dios vive en el cielo empíreo, Dios vive en el cielo de fuego, y cuando Dios viene y se acerca a alguien, lo ilumina. En otras palabras, lo deifica. Por eso Pablo, cuando habla del bautismo, dice que fuimos lavados, fuimos iluminados. Es decir, fuimos divinizados por la presencia de Dios. Pues también con la venida del Señor. Y Juan Bautista, con la humildad que le caracteriza, dice que él no es la luz, sino testigo nada más de la luz. Y los 70 componentes del Knesset, es decir, del Senado judío que gobernaba el país desde el punto de vista pues, civil y religioso, era un gobierno teocrático, le mandan preguntar a Juan, ¿por qué arremolinas tanta gente venida de tantas partes de Galilea, inclusive de Fenicia, del otro lado del Jordán? ¿Por qué tanta gente de Jerusalén? ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas? ¿Quién te dio permiso? ¿Eres acaso el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? Que decía el profeta Malaquías que Elías iba a precedir la venida del Mesías. ¿Acaso eres Elías? No soy Elías. ¿Acaso eres el profeta del capítulo 18 que se anunció allá en el Deuteronomio del siglo VIII? No, tampoco soy ese profeta. Entonces, ¿quién eres?
dinos, porque nosotros venimos como una representación de los gobernantes para poderles llevar una razón en nombre de quién haces las cosas que tú haces. Y Juan les contesta diciendo: yo simplemente soy la voz que grita en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Y yo bautizo con agua. La gente que se arrepiente se mete al río y queda perdonada de sus pecados. En la mente que tenían entonces de que pues el hombre era una unidad total, nefesh, así se decía, no se dice en hebreo. Por lo tanto, meterse al agua, arrepentido de los pecados, quedabas limpio del cuerpo y del alma, pero ellos no hacían esa diferencia, esa nos la enseñaron los griegos a nosotros, porque nuestra cultura es fundamentalmente griega y latina, ¿me entienden? Bueno, entonces yo soy la voz simplemente copiando al profeta del siglo VI, del que grita en el desierto: enderezad los caminos del Señor. Pero el que viene atrás de mí, ese sí que bautiza con agua y con el Espíritu Santo, él sí transforma radicalmente a la persona. Él no solamente, si el agua seguirá siendo un instrumento externo, porque es bautizo. Y bautizar en griego quiere decir sumergir a alguien en el agua, en el río, como era en ese tiempo la forma de hacerlo. Pero aparte de ese lavado, hay una intervención poderosa de la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo que transforma radicalmente a la persona. Y a ese Señor, esta es una confesión importante de Juan, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces termino pues con otra frase de Pablo que me gusta mucho, está en la carta a los Filipenses: alegraos, os lo repito, alegraos. Y si alguien quiere aprendérsela, jairete, ero palin, jairete. Alegraos, os lo repito, os lo digo de nuevo, alegraos. Esa es la palabra. Pero también, lógicamente, sí entiendo. ¿Cómo te puedes alegrar sobre un acontecimiento que nunca te ha dicho nada a lo más profundo de tu ser? ¿Cómo puedes alegrarte por la venida al mundo de Jesús si nunca nadie te dijo que era el núcleo central de la salvación? Si no tienes una relación con Él, nunca has leído un evangelio, nunca lo has meditado, nunca te lo transmitieron en tu casa. Ya sé que tu mamá y tu papá probablemente no, sino tu abuelita, pues, porque ahora son las que evangelizan. ¿Y cómo se llama? Pero a lo mejor se quedó en los santitos y en la Virgen de Guadalupe y no llegó al núcleo central, porque el único redentor es Cristo, ¿me entiendes? Y el único intercesor calificado frente al Padre es Cristo. Y la transformación radical de la persona la hace el Espíritu Santo. Y en el centro de la pirámide, Dios Padre, planeador de la salvación, creador y planeador de la redención. Somos, desde el bautismo, propiedad de la Santísima Trinidad. Y ahora ante el pesebre nos vamos a inclinar y vamos a orar, nos vamos a llenar de alegría interior, porque el Señor nos sigue amando, a pesar de todo.
Habría mucho que examinar acerca de estas palabras que hemos explicado. ¿Alguna vez has tenido momentos de felicidad? De esta que he explicado yo, que nace en lo más profundo del ser y que trasciende todas las células de nuestro ser espiritual. Nos da sentido de seguridad y de gozo profundo de saber que Dios te ama. ¿O solamente has vivido como cazador de emociones baratas? Buenas comidas, buenas casas, buenos vestidos, todo lo material que adorna tu cuerpo o lo alimenta. Buenas marcas en todos los aspectos de las compras. Qué lejos estás de la Navidad. Ya estarás pensando en qué vas a cenar, ¿verdad? Y habrás pensado en algún momento de silencio y plegaria para pedirle perdón a Dios por tus pecados, para agradecerle el don de su Hijo. Habrás tenido varios momentos en tu vida en que has sentido a Dios cercano y amorosamente Padre, que se ha hecho presente en todos los instantes de tu existencia. Entonces sí tienes mucho que celebrar. De otra manera, pues, puedes iluminar tu casa, puedes ponerle todos los adornos que quieras. Al final de cuentas, todo se va a resolver en una cena en la que ni siquiera se van a persignar. Aquí no ha pasado nada. Alguien me decía que si no me dolía el alma, ir contra toda la corriente. Dejé mucha gente que no me hace caso cuando le explico la palabra de Dios. Le digo que no me duele. Porque mi compromiso con Dios de hablar de su palabra, trato de cumplirla. Ahora le toca al Espíritu Santo remover el corazón de tanta gente que vive sin haber experimentado un momento de felicidad. La vida inútil de Juan Pérez. Porque si venimos a este mundo para ser felices, y tú nunca has tenido un momento de felicidad, nunca has experimentado la sublimidad del gozo profundo que invade todo el ser por sentir a Dios amorosamente cercano. Solo te queda saber que el calendario sigue caminando y que nunca es tarde.
Qué hermosamente nos prepara la Iglesia para las celebraciones. Hace 8 días el examen de conciencia, el dolor de corazón, el arrepentimiento, quienes pudieron confesarse por ahí para tener un corazón limpio. Y hoy la alegría, porque celebrar una fiesta triste, pues no hay fiestas. El elemento fundamental de toda fiesta es la alegría. Señor Jesús, tú sabes que a veces nos hemos dejado llevar por las tentaciones baratas que le dan un poco de bienestar a nuestros sentidos, y a eso le llamamos alegría. Danos a saborear, Señor, un poco de la verdadera alegría, para que sepamos apreciar tu presencia. Para que sepamos de qué tamaño es el regalo del Padre y de qué tamaño es el regalo que tú nos has hecho en tu propia persona. Para que te recibamos con el corazón lleno de inmensa gratitud y alegría. Así sea. Así sea.